Bueno, vamos a hablar en esta introducción de medicina basada en la evidencia. Entonces, para empezar, quisiera que nos pongamos a reflexionar en qué sentimientos genera escuchar ese vocablo. Medicina basada en evidencias, medicina basada en la evidencia. Es algo que es sencillo a seguir, es algo que conocemos o que no conocemos. Y la verdad es que yo estoy seguro que tanto ustedes, o tal vez han escuchado de otras personas sentimientos que pueden ser así muy, muy antagónicos. ¿En qué sentido? Algunos sienten, algunos piensan que estamos ante el nacimiento de una nueva era de la medicina, como si esto fuera algo nuevo, que la medicina basada en evidencias es algo nuevo que apenas va comenzando y que apenas estamos entendiendo para poder aplicar. Por otro lado, nos podemos ir al otro extremo, de pensar que la medicina basada en evidencias realmente es una moda y como todas las modas va a morir o está a punto de morir ya, porque ya pasaron más de 20, 25 años de que empezó todo esto. Entonces ya es una moda que ya va a pasar. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué es en esta introducción y sobre todo orientado también en el uso y abuso de este vocablo, de medicina basada en evidencias o de la evidencia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a cualquier congreso médico, cualquier conferencia médica, vemos los programas de los calendarios de las conferencias y vemos todo esto. Cirugía laparoscópica basada en evidencia, evidencia científica, basado en evidencia. Este es uno que me llama mucho la atención, que se emplea esa interrogante de qué dice la medicina basada en evidencia sobre tal cosa. ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice la medicina basada en evidencias? Entonces, vamos desde el inicio. Si nosotros nos ponemos a pensar que la medicina basada en evidencias, en su concepción, implica tres esferas para tomar decisiones. Esas esferas son la experiencia o la pericia clínica, por un lado. Luego tenemos los valores y las preferencias de los pacientes. Y tenemos la investigación, las pruebas objetivas generadas por la investigación. Entonces, si nos ponemos a pensar en estas tres esferas, podríamos ya empezar a reflexionar en si esto es el inicio de una nueva era o esto es el fin de una moda. Por ejemplo, la experiencia, la pericia clínica, ¿será algo que es nuevo? ¿Será una moda todo esto que se va a acabar? Pues no, la experiencia y la pericia pues la hemos usado durante siglos y la vamos a seguir usando por toda la vida. No es algo nuevo. ¿Y estas dos? ¿Será que estas dos no las tomamos en cuenta nunca? Principalmente esta, comenzando por esta de la investigación. ¿Será que esto es nuevo de guiar nuestras conductas, nuestra práctica clínica por investigación? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis para tratar de explicar esta esfera. Vamos a contar tres cuentos que ilustran cómo hemos usado la investigación para guiar tratamientos desde hace siglos y de cierta manera qué pasaría si no usamos investigación para guiar tratamientos. Estos son los tres cuentos: El marinero curioso, Los tractores fantásticos y Spock y la tierra de los sueños. El primero es este, El marinero curioso. No sé si ustedes se acuerdan de las películas de los Piratas del Caribe. En los Piratas del Caribe siempre ponen a los piratas con este tipo de dientes y estas encías así todas feas. Dientes grotescos, encías esponjadas y sangrantes y así. ¿Por qué era eso? Bueno, por el escorbuto. En aquellos tiempos, en donde supuestamente se basan estas películas de los piratas, no se conocía ni la etiología ni la cura del escorbuto. Entonces, un marinero, bueno, no un marinero, un doctor, un médico, en 1747, el doctor James Lind trató de identificar cuál era la cura de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hizo? Hacer un estudio donde comparara tratamientos. En ese estudio comparó 6 grupos, en parejas los fue dividiendo en diferentes grupos para darles diferentes tratamientos. A uno les dieron una solución con sidra, a otro, imagínense, una solución con ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque una solución así era un tratamiento que se usaba en aquella época. A otros les dieron vinagre, agua de mar, cebada, y a unos les dieron naranjas y limón. ¿Qué creen que pasó? Pues el grupo empezó a mejorar al cabo de un tiempo. Y así es como se descubrió la cura del escorbuto. En 1700 y feria no se conocía la estructura molecular bioquímica de la vitamina C del ácido ascórbico, pero así es como se descubrió la cura del escorbuto.
el tratamiento del escorbuto. ¿Cómo? Haciendo un estudio de investigación comparativo. Esto fue en 1747. Vámonos acercándonos más a estas épocas, todavía a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Este cuento se llama Los Tractores Fantásticos. Resulta que había un señor, un individuo de apellido Perkins, que andaba de ciudad en ciudad tratando diferentes tipos de padecimientos, diferentes enfermedades, con unos dispositivos metálicos que en esta caricatura los están ilustrando. Si se fijan, está esta persona poniéndole algo en la nariz a este paciente y aquí se alcanzan a ver como unos relampaguitos. Bueno, estos dispositivos eran dispositivos metálicos, unos como tractores porque hacían cierta tracción y hacía y empezaba a dar descargas eléctricas. Entonces, el Perkins decía que con los tractores fantásticos, con los tractores metálicos estos, podía curar casi cualquier enfermedad. Entonces, este hombre llegó al pueblo de Bath, en Inglaterra, y yo no sé qué aspecto tenía el Perkins, no he visto la descripción del tal Perkins, pero al parecer no le dio buena espina al doctor, al médico del pueblo, un doctor de apellido Haggard, John Haggard. Entonces, en este documento, el doctor Haggard le pidió al alcalde que verdaderamente probaran si eso que estaba haciendo el tal Perkins funcionaba. Y vean lo que le escribe al alcalde este médico. Los tractores han obtenido tan alta reputación en nuestra localidad, incluso entre personas de alto rango y educación, que han llamado la atención de los médicos, que su mérito se ha investigado de manera imparcial para respaldar su fama si realmente no tiene fundamento o para corregir la opinión pública si solo se basa en una falsa ilusión. Prepare un par de falsos tractores, exactamente iguales a los reales, que el secreto sea inviolable no solo por el paciente, sino por cualquier persona, que su eficacia sea evaluada imparcialmente y los resultados expresados en palabras que entiendan los pacientes. Fíjense cómo en 1799, 1800, este doctor estaba pidiendo un estudio comparativo, no nada más así, un estudio doble ciego, donde ni los pacientes ni nadie supiera cuál era el verdadero tratamiento, y no nada más eso, que los hallazgos, los resultados de ese estudio de investigación se resumieran en un texto que pudieran entender todas las personas. Entonces, se hizo el estudio, se hicieron tractores falsos, tractores placebo, se hicieron tractores reales, los pacientes se mejoraban igual en los dos grupos y se le acabó la chamba al Perkins. Vámonos más acá, al siglo XX, con esta historia de Spock y la Tierra de los Sueños. Spock, no me estoy refiriendo al señor Spock de Star Trek, este es un doctor de apellido Spock que se llamaba Benjamin Spock. Este era un pediatra que fue muy reconocido en el siglo XX y que en 1946 escribió este libro que se llama Baby and Child Care. Este fue un libro que tuvo muy buena recepción, se empezó a leer por todos lados y como el doctor era de mucha experiencia y mucho prestigio, bueno, se empezó a tomar casi como la Biblia del cuidado de los niños durante su desarrollo, durante su crecimiento. Entonces, en la edición de 1958, el doctor Spock escribió que si un niño estaba dormido boca arriba y vomitara, el niño se iba a broncoaspirar. Suena muy lógico. Y eso lo escribió en 1958. Entonces resulta que a partir de ese momento y hasta 1998, ese libro se vendió más de 50 millones de veces en el mundo, diferentes traducciones. Entonces ese es el alcance que tuvo esa recomendación del doctor Spock. ¿Por qué hizo esa recomendación el doctor Spock? Bueno, yo creo que porque su experiencia así lo dictaba. Yo creo que tenía buenas intenciones en el sentido de no querer hacer daño de ninguna manera. La verdad es que tenía mucha lógica su recomendación. Estás acostado boca arriba, vomitas, te puedes broncoaspirar. Pero la realidad es que él no tenía pruebas científicas, pruebas objetivas de que ese pensamiento lógico, ese razonamiento fuera cierto. Él no había hecho ningún estudio comparativo donde se viera la evolución de niños que dormían boca abajo, boca arriba, de lado, como ustedes quieran. Entonces, su opinión se emitió a manera de recomendación en este libro. Y como era un libro que estaba escrito por un pediatra muy reconocido, de cierta manera esta recomendación se transformó en una norma por academias pediátricas y academias científicas. Y una norma o algo
que rige o algo que se repite año con año se puede transformar en una tradición. Y hay tradiciones que pueden ser dañinas, que pueden ser nocivas o que pueden ser estúpidas y que se siguen haciendo todos los años porque es tradición y no necesariamente quiere decir que eso está bien. Vean lo que pasó. Aquí se escribió esa recomendación. En 1969 por Carpenter y luego en el 70 se hicieron dos estudios que comparaban a niños que dormían, que dormían boca arriba o que dormían boca abajo. Y desde este estudio de Froggatt, inclusive el de Carpenter ya lo sugería, pero el de Froggatt ya lo demostraba con una significancia. Ahí se demostraba que los niños que dormían boca abajo morían más que los niños que dormían boca arriba. Entonces eso estaba en contra de la recomendación tan lógica que decía el doctor Spock. Después de eso, hay otro y otro y otro y otro y otro estudio que demostraban lo mismo. Comparaban a familias que dormían a los niños boca abajo y familias que dormían a los niños boca arriba y se demostraba lo mismo. Era consistente que los niños que dormían boca abajo morían más. ¿Por qué? Por el síndrome de muerte súbita del lactante, síndrome de muerte súbita infantil, la famosa muerte de cuna. Entonces, en 1992, la Academia Americana de Pediatría dice, ¿saben qué? Hasta aquí. Esa recomendación estaba lógica del doctor Spock, pero al parecer no es cierta. Al parecer estamos haciendo daño con esa recomendación. Entonces, en 1992 la Academia Americana de Pediatría cambia su recomendación y dice que los niños se deben de dormir boca arriba, de espaldas. Como somos bien tercos y como ya tenemos bien metido en la cabeza que se pueden broncoaspirar a los niños, se siguió investigando lo mismo. A pesar de que tenemos todos estos estudios, se empezó a investigar lo mismo. Otros 3 estudios que dicen lo mismo. De espaldas, boca arriba, es mejor que boca abajo. Los niños que duermen boca abajo tienen mayor riesgo de muerte súbita infantil. Entonces, en el 94, se lanza una campaña en los países de habla inglesa que se llamaba Back to Sleep, de espaldas a dormir, para tratar de concientizar y que las familias empezaran a dormir a los niños boca arriba. Pero como somos bien tercos, se siguió investigando lo mismo. Y se siguieron haciendo estudios y hay más de 10 estudios todavía después de 1994 donde se investigaba lo mismo y los hallazgos eran muy consistentes. Vean lo que pasó. A medida que las familias empezaron a dormir a los niños boca arriba, cada vez más familias dormían a los niños boca arriba, la muerte de cuna se empezó a venir para abajo. Había una asociación ahí muy demostrable y muy consistente. Y esos son todos los estudios que se fueron publicando poco a poquito, con todo el resultado puntual y la certeza de ese resultado, y a medida que se iban acumulando. Entonces, si alguien hubiera juntado toda esta información de esos primeros estudios, a finales de los 70, principios de los 80, alguien hubiera juntado todos estos estudios en una revisión sistemática, si hubieran prevenido la vida de más de 50,000, prevenido la muerte de más de 50,000 niños, si alguien hubiera juntado toda esa información. Y no fue hasta mediados de los 90 cuando se empezó a decir que los niños deberían de dormir boca arriba. Una brecha de más de 10 o 15 años que podíamos haber cambiado desde un inicio. Entonces, esa recomendación, a pesar de estar muy bien fundamentada, estaba haciendo daño. Entonces, y como dice el juramento hipocrático, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y gracias a la investigación nos hemos dado cuenta que estábamos dando una recomendación que era errónea y que era nociva. Y así nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, con el oxígeno para los recién nacidos o los recién nacidos prematuros. Antes decían, bueno, es que los niños nacen lilas, hay que ponerles oxígeno a todo lo que da. Igual los prematuros, con más razón, hay que ponerles oxígeno a todo lo que da. Y eso no se estudió bien desde el inicio, desde el punto de vista que podíamos hacer daño y empezamos a tener problemas con fibrosis pulmonar o empezamos a dejar ciegos a los niños prematuros. Estamos haciendo daño por no guiarnos por investigación bien dirigida. Igual, los pacientes que se están infartando. A veces puede haber arritmias graves en pacientes que tienen infartos o que se están a punto de infartar. Y entonces dijeron, bueno, vamos usando la ecainida, la flecainida, la lidocaína como un antiarrítmico. Y bueno, se notaba que esos pacientes tenían menos arritmia, pero resulta que se morían más. Entonces, estábamos haciendo daño con este tipo de recomendaciones. Tan sencillas como esta, el reposo para la lumbalgia aguda.
ok, te tronchaste, te dolió la espalda así de manera súbita, una lumbalgia aguda, y se recomendaba mucho guardar reposo casi absoluto. Y resulta que si guardas reposo de más, tardas más en recuperarte. Ahorita se sabe que es mejor empezarte a mover cuando toleres con analgésicos, con un relajante muscular, pero en cuanto toleres, hay que moverte de esas lumbalgias agudas. Entonces, con esa recomendación estábamos haciendo daño porque estamos retrasando la mejoría de nuestros pacientes. Entonces, si se fijan, todas estas historias son historias de hace siglos y nos podemos ir mucho más atrás en la historia, pero son historias que ilustran que nosotros desde hace muchos años, por no decir siglos, hemos tomado en cuenta la investigación para guiar nuestra práctica clínica. Entonces, esto tampoco es nuevo. Tal vez lo nuevo es el énfasis que se le está dando en este momento a esas pruebas objetivas generadas por el método científico. Tal vez es nuevo el énfasis, el tratar de discernir o en darle la importancia a discernir que hay diferentes tipos de estudios y no todos los estudios brindan la misma certeza en cuanto a sus resultados, de que los resultados que estás teniendo con estos estudios se van a mantener si aparecen estudios nuevos, van a ser consistentes con estudios nuevos. Entonces, pongámonos a pensar entonces cómo decidimos dar un tratamiento. Podemos decidir dar un tratamiento porque así no nos lo enseñaron en la escuela. Y hay enseñanzas que nos quedan muy grabadas y así las seguimos utilizando. Podemos dar tratamientos porque conversamos con el colega en el pasillo y le decimos, oye, tengo un paciente así, ¿qué me sugieres? Y el colega te sugiere algo, entonces das el tratamiento y según cómo le vaya al paciente, sigues dando ese tratamiento. Esas son verdaderamente pruebas de que eso funcionó, lo vamos a ver más adelante. O decidimos dar tratamientos porque nos invitan a cenar, porque nos pagan los viajes, porque nos pagan las becas, porque nos pagan las suscripciones. Por eso decidimos dar tratamientos. O decidimos dar tratamientos porque entendemos investigación. La verdad es que en los médicos o tal vez todos los profesionales de la salud sobreestimamos los beneficios de los tratamientos que damos y tendemos a minimizar los riesgos o los daños, los efectos secundarios. Esto en particular lo estamos viviendo con algunos de los tratamientos que se están usando en pacientes con COVID, por ejemplo, COVID leve o moderado o pacientes asintomáticos. Estamos sobreestimando los beneficios y estamos minimizando los daños que podemos ocasionar. Entonces, ¿por qué fijarnos en las pruebas generadas por investigación? La primera razón es muy sencilla, porque podemos hacer daño con los ejemplos que ya mencionamos. Y la siguiente razón es porque se pueden aprovechar de nosotros. Nos pueden ver la cara. Veamos esta ilustración. Extra, extra, elixir milagroso reduce muertes en un 34%. Con esta foto les daría confianza para dar ese elixir a sus pacientes. Tal vez no, por el solo hecho que dice elixir milagroso. Pero ¿qué tal si yo les mostrara un estudio de investigación publicado en el New England Journal of Medicine, muy bien hecho, comparativo y todo lo que ustedes quieran, que dice que el medicamento reduce la mortalidad un 34%? Si yo se los planto así, o ustedes por su cuenta hubieran leído un estudio así bien hecho, con el solo hecho de reducir la mortalidad del 34%, tal vez sería suficiente para empezar a recetar ese medicamento. Y si lo ven desde el punto de vista del paciente, ustedes pudieran, como pacientes, aceptar, oye, me está reduciendo 34% la posibilidad de morir, claro que me lo tomo. Si les mostrara un segundo estudio con otro tratamiento para esta misma enfermedad, donde les dijera que el 2.5% de los pacientes tratados con este medicamento murieron y el 3.9% de los tratados con un placebo murieron, aquí estamos viendo una reducción, una diferencia de 1.4%. Estamos reduciendo la mortalidad, pero si ustedes ven este 1.4% y se acuerdan del 34%, dicen, ay, pues como que no me convence para darlo. O como paciente, tú ves, reduces la mortalidad 1%. Bueno, pues tal vez sí me la tome porque estamos hablando de mortalidad, estamos hablando de muertes, pero 1% ya no me convence tanto. Vean otro estudio. Este estudio dice, es comparativo y muy bien hecho y lo que ustedes quieran, pero dice que necesitas tratar a 71 pacientes 2 veces al día durante 5 años para evitar que uno muera. Aquí pudieras decir, oye, espérame tantito, si son
71 por 5 años, tantas veces al día, ahí empiezas a poner peros en cuál es el efecto secundario, cuál es el costo del tratamiento, y ahí pones peros distintos a las 2 diapositivas previas. Y resulta que las 3 diapositivas son el mismo estudio, son el mismo medicamento, la misma enfermedad y los mismos pacientes. Simplemente estoy matizando los números y estoy expresando los resultados de ese estudio de una manera distinta. La primera es la reducción relativa del riesgo. Y si yo planteo así el resultado, el 88% de las personas aceptan usar ese tratamiento. Si yo lo planteo como diferencia de riesgos, únicamente el 42% quiere usar el tratamiento. Y si yo lo planteo como un número necesario a tratar, únicamente el 31% de los pacientes usan o quisieran el tratamiento. Entonces, tenemos que entender esto para poder interpretar bien los hallazgos y poder discernir entre trucos publicitarios y la evidencia, ya el resultado pragmático en el paciente de si pudiera funcionar o no. Entonces, esas son las razones principales para fijarnos. El gran problema, ¿cuál es? Es que, de cierta manera, a veces no nos enseñaron o nos enseñaron poco en cómo discernir si un estudio está bien hecho o no. Cómo saber si los resultados de ese estudio son pertinentes. No necesariamente por ser estadísticamente significativos, significa que vale la pena. Cómo saber si lo puedo aplicar de un estudio que se hizo en China, Uruguay, Estados Unidos, África o Francia. Cómo saber si lo puedo aplicar aquí en México o en Venezuela o en Costa Rica o en algún entorno donde ustedes estén. Cómo saber si lo puedo aplicar. Esta es una realidad. La verdad es que ha habido muchas encuestas, por ejemplo, estas a finales de la década pasada que se hicieron, encuestaron a más de 500 residentes de México de diferentes especialidades, donde hacían un examen de habilidades de lectura crítica, de metodología de la investigación, y la calificación promedio fue del 34. Imagínense, 34 de 100. Pero esto no es lo triste. Lo más triste es que el 28% de los encuestados les hubiera ido mejor. Si hubieran cerrado los ojos y hubieran calificado así al azar, les hubiera ido mejor que es de la manera como contestaron el examen. De estas encuestas a las encuestas más recientes, igual. La cosa no ha mejorado mucho. En algunas encuestas sale que sí, pero en esta salió que el índice de conocimientos fue del 19%. Entonces, tenemos mucho por hacer. Entonces, tal vez lo nuevo es discernir esos estudios de investigación, entender cuáles estudios te dan mayor certeza de que sus resultados se van a mantener consistentes y salen más resultados. Y tal vez lo otro nuevo es el énfasis que se le está dando en considerar los valores y las preferencias de los pacientes. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo práctico, que es muy sencillo, pero que desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista de cualquiera de nosotros pudiera ser muy distinto en cómo tomar la decisión y cómo dar este tratamiento o no. Está bien demostrado en ensayos clínicos y revisiones de lo que ustedes quieran, que las soluciones con glucosa o sacarosa, las soluciones azucaradas pudieran tener un efecto analgésico inmediato. Entonces, en niños que los vas a vacunar durante el primer año de vida, puedes reducir el llanto 15 segundos al momento que los pique. Entonces dice, a ver, espérame tantito, 15 segundos. Alguien de ustedes pudiera decir, ¿para qué quiero reducir 15 segundos de llanto? Y bueno, es la opinión de cada quien. Nosotros, no todos actuamos igual ante el dolor nuestro o ante el dolor de nuestros hijos cuando los van a vacunar. Entonces, pónganse a pensar una mamá nerviosa que van a vacunar a su hijo por segunda vez y resulta que la primera vez el niño lloró muchísimo y la mamá lloró con él. Entonces, imagínense esta mamá que está esperando que lo vacunen. ¿Será la misma percepción de esos 15 segundos de esta mamá, de otra mamá que pudiera ir ya en su quinto hijo y que quiere ir a vacunarlo y salir cuanto antes porque tiene que ir a la clase de esto y a la clase del otro? Entonces pónganse a pensar en esos 15 segundos e imagínense al niño llorando a todo pulmón, gritando y llorando durante 15 segundos. Empezó a gritar, empezó a llorar y grita y llora y no deja de llorar y ya todos los niños que están en cola empiezan a llorar y las mamás empiezan a llorar y hasta la enfermera empieza a llorar y ya todo el mundo está llorando porque el niño está llorando y no han pasado 15 segundos y ya todo el mundo está llorando.
Entonces, esos 15 segundos pueden ser significantes desde el punto de vista de tu vida para una persona y pueden ser completamente triviales para otra persona. Y ahí es donde entra la toma de decisiones compartida, el explicar en qué tanto beneficio pudiera tener tal o cual tratamiento. Igual, desde el punto de vista de logística de un centro de salud que va a vacunar 100 niños, tal vez desde el punto de vista pragmático de ese centro de la salud, tal vez no valga la pena todo lo que implica dar 2 litros 2 o 3 minutos antes de cada vacuna de cada uno de estos niños. Pero desde el punto de vista individualizado, en una práctica privada, en una clínica donde quieres ofrecer un servicio diferente, bueno, ahí pudiera valer la pena. Entonces, considerar los valores y las preferencias de los pacientes vale la pena, pero esto también toma tiempo y a veces no tenemos el tiempo necesario para explicar todo esto al paciente y poder tomar esa decisión. Entonces, necesitamos aprender habilidades de lectura crítica para distinguir lo que es evidencia de lo que no es y para usar nuestra experiencia e integrarla con la evidencia para nuestra práctica clínica. Y la verdad es que este pensamiento crítico lo tenemos que desarrollar siempre y mantener siempre. Y ahorita se está haciendo el esfuerzo que este pensamiento crítico se use o se enseñe tanto en educación, perdón, en educación de la salud como en muchas otras áreas, no nada más en la salud. Y se está tratando de enseñar incluso desde niños, niños tan pequeños como los 10 años, se está tratando de fomentar este pensamiento crítico para cualquier afirmación de cualquier tratamiento, de cualquier cosa que pudiera mejorar tu salud. Entonces esto, de cierta manera, todo esto que estamos platicando, pues es una ola que no se va a detener. Es algo que tenemos que aprender, que tenemos que mantener. En pregrado, todas estas habilidades de lectura crítica ya están incorporadas a todos los programas académicos de las universidades y se deberían de estar enseñando. Igual en posgrado, en las residencias médicas, el plan único de especialidades médicas incluye la medicina basada en evidencias y las habilidades de lectura crítica, etcétera, etcétera. Y está bien establecido lo que deberíamos de aprender. Hay mucho esfuerzo de muchísima gente por saber cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que tenemos que tener en todo esto. Y bueno, todo esto es lo que estamos tratando de incorporar a un curso simplificado como esto que vamos a tener durante estas 2 semanas, o cursos ya más prolongados que pueden durar un semestre o un año de una facultad. Entonces, ese es el objetivo de estos cursos y de tratar de discutir todas estas competencias y habilidades. Ahora, algunos de ustedes pudieran decir, a ver, espérame tantito, entonces, se oye muy bonito, pero ¿cuál es la evidencia de que la medicina basada en evidencia sirva de algo? Y está bien planteada la pregunta. Entonces, les puedo hablar de un ejemplo de la vida real, el impacto de la medicina basada en evidencias en la vida real. Resulta que hace más de 10 años ya, en el Hospital Donostia, en San Sebastián, España, dividieron el servicio de medicina interna, pacientes, médicos, residentes, en 2 grupos. Por un lado tenían médicos que estaban entrenados o se estuvieran entrenando en todas estas habilidades de las que estamos hablando, de lectura crítica y medicina basada en evidencias, y empezaron a tener sesiones con esa metodología, sesiones de pacientes y estudiándolos con esa metodología. Y a la otra mitad del servicio los dejaron actuar como normalmente lo hacían, un cuidado habitual. Entonces, fíjense lo que pasó. En cuanto a los días de estancia intrahospitalaria en el cuidado habitual, este era el promedio de estancia intrahospitalaria de ese servicio. Y vean lo que pasó con la mitad de los pacientes del grupo de medicina basada en evidencias. Tuvieron una estancia intrahospitalaria menor. Ahora, pero no se trata de correrlos antes de tiempo. No se trata de sacarlos del hospital antes de tiempo. Si comparamos la complejidad de los pacientes de ambos grupos, era muy similar. Duraban menos en el hospital, pero no tenían una mayor tasa de reingresos, es decir, no los corrían antes y volvían después. Tenían la tasa de reingresos muy similar y la tasa de mortalidad fue un poquito menor. Entonces, esto ya nos habla de un ejemplo puesto en la práctica, en la vida real, de cómo puede impactar el estar repasando estas habilidades y ponerlas en práctica con los pacientes en vivo, puede impactar en la salud de nuestros pacientes. Y bueno, en estos tiempos, yo creo que vale la pena más que nunca
entender todos estos conceptos. Creo que este editorial que salió publicado hace poquito es de suma importancia y es otra de las razones por las cuales quise impartir este curso. Ahora más que nunca es crucial discernir entre los diferentes tipos de estudios y entender qué tanta certeza te pueden dar los resultados para no cometer errores que pudieran estar dañando a nuestros pacientes o que pudieran hacer que nuestro precario sistema de salud se quede sin presupuesto por invertir en intervenciones que no tuvieran eficacia. Entonces, si nos ponemos a pensar en estas tres esferas por separado, si nosotros pensamos en la experiencia, nadie se va a poner a discutir que la experiencia es importante. Yo creo que nadie se pudiera poner a discutir en que tomar la investigación para guiar, para orientar, es importante. Yo creo que nadie puede cuestionar que tomar al paciente como individuo, yo creo que nadie puede cuestionar que eso es importante. Entonces, si nosotros platicamos quitando esta etiqueta y pensando que estas tres cosas son importantes, yo creo que así nos pudiéramos quitar esos sentimientos de los que hablamos al inicio, de que esto es algo que es una moda, es algo que no sirve, es algo que nada más se refiere a la investigación. Yo creo que si le quitamos el vocablo, si le quitamos la etiqueta y hablamos de que estas tres cosas son importantes para la toma de decisiones en salud, yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Entonces, medicina basada en evidencia. ¿Es el comienzo de una nueva era o es el fin de una moda? Yo creo que ni es una ni es otra. Esto es una invitación a hacernos preguntas, preguntas con nuestros pacientes, preguntas clínicas que podamos responder. Teniendo esta pregunta es una invitación a ir a indagar, ir a buscar la mejor evidencia que pudiera existir en este momento. Al encontrar esos estudios, esa evidencia, es una invitación a leer críticamente todo lo que nos esté llegando o lo que estemos buscando nosotros por nuestra cuenta. Es una invitación a aplicar o intentar aplicar los hallazgos de esta investigación con nuestra práctica clínica y es una investigación a repasar, a retroalimentar todo nuestro desempeño clínico con esto que estamos tratando de enseñar en estos momentos.